Estamos con los congresistas Héctor Becerril y Teófilo Gamarra. Yo empecé a discutir antes de salir al aire sobre cuál es la naturaleza del trabajo de un congresista. Pero empecemos por, digamos, desbrozar un poquito el camino. Delito, falta administrativa, falta ética. ¿Qué hay cuando un congresista pide bienes incautados del Estado para repartir a sus votantes? Señor Teófilo Gamarra, su partido es el acusado, así que empecemos con usted. Delito, falta ética, falta administrativa. Bueno, definitivamente acá no existe delito y lo que sí podría considerar es la existencia de alguna omisión administrativa. Pero habría que precisar concretamente, porque yo quiero entrar, digamos, al meollo del asunto. Primero, de acuerdo al Código de Ética, en efecto, ningún congresista puede recibir donaciones. Y eso lo detallan a mayor amplitud el reglamento, este Código de Ética, en su artículo 11, que dice que todo congresista debe abstenerse de recibir donaciones de toda procedencia. De toda procedencia. Y de cualquier tipo. Es decir, puede ser del Estado o puede ser de la actividad privada. En eso no hay que hacer ninguna discriminación. Ni siquiera para chocolatada del niño. Claro, ni siquiera para chocolatada del niño. Pero habría que preguntarse lo siguiente. Nosotros tenemos información, estamos por verificar que hay algunos congresistas que han recibido, ¿no es cierto?, panetones, juguetes de empresas ligadas a la pesquería y que adicionalmente han participado en la discusión para que no se apruebe, ¿no es cierto?, o para que se derogue el decreto supremo 05 que trajo bastante controversia. Sí, pero señor relación a la implementación. Entonces, en ese punto, para pasarle la voz al señor Becerril, para usted no hay delito, puede haber una falta administrativa y no hay falta ética. No hay falta ética. No hay. Yo lo que pregunto, ¿cuál es más ético? ¿Es más ético, digamos, que existe una omisión administrativa, o es más ético que pudiendo entregar juguetes a niños de extrema pobreza se pueda realizar esta labor? ¿No? Ahora, por un lado, hay que aclarar que en ninguno de los casos los congresistas han aceptado haber solicitado donaciones y que esto se ha hecho a través de los alcaldes, de los gobernadores, y ellos han participado como calidad de receptores. Muy bien, señor. Y esto no es una costumbre que se da en este momento, sino proviene incluso del pasado. Es una lacra, no se preocupe. Pero, señor Becerril, a ver, ¿qué opina de este tema? Yo creo que esto es un delito. ¿Delito? Así es, ¿por qué? Porque recursos del Estado no lo puede utilizar un congresista para hacer proselitismo político, clientelaje político. ¿En qué artículo del Código Penal está ese delito? No le puse qué artículo, pero obviamente que es dinero de todos los peruanos, que un congresista no puede irrogarse esos bienes, ir a repartir, tomando en cuenta tiene que estar tipificado el delito. Es decir, tiene que ser un funcionario público que por sí mismo se apropia de bienes del Estado, se apropia y les da un destino distinto al que fueron concebidos. Bueno, acá lo que pasa es que si bien no se apropia, pero hay todo un tinglado iniciado por la misma ministra de la Mujer, Ana Jara, quien les da a los congresistas del partido de gobierno para que repartan estos juguetes, lo cual, como digo, está muy bien que lo hagan, pero que lo hagan con su propio dinero en Navidad y no con dinero de todos los peruanos. Bueno, definitivamente, como lo dices, no existe ninguna norma que tipifique, ¿no es cierto?, el hecho de haber recepcionado bienes que tenían un destino que era los niños. Eso no está establecido en la normatividad penal. De hecho, que alegremente y fácilmente puede venir de repente muchos otros congresistas de la oposición a decir que hay delito, ¿no? Pero es trasfondo, tiene un ánimo, proviene justamente del resentimiento, del odio, que en estos momentos existe a raíz de la negación del indulto dado últimamente. Mire, y por otro lado... Quisiera decir una cosa. A mí me hubiera encantado aprovechar esta discusión para ir, como les digo, un pasito más arriba, al margen de las distracciones políticas. ¿Por qué no discutimos cuál debe ser el rol de un congresista? Ese es el tema de fondo. Está claro. El congresista debe legislar, debe representar y debe fiscalizar. Yo le hago una pregunta, congresista. ¿Un congresista debe ser padrino de una promoción? Puede ser padrino siempre y cuando eso lo realice
con sus propios recursos. ¿A usted le parece bien? Así es. ¿Padrino de bautismo, por ejemplo? El hecho que seas congresista no implica que tú dejes de tener una vida social. Muy bien. No, me refiero de desconocidos, no de conocidos. ¿Inauguraciones de obra pública? Creo que no. Nosotros no debemos participar en ninguna inauguración porque también no es nuestro dinero y estamos aprovechando un momento político con dinero del pueblo para hacer clientelaje político. ¿Recibir bienes de empresas privadas para hacer obras sociales? No, creo que no. De ninguna manera. ¿Organizar chocolatada, campeonato deportivo, campeonato de fulbito, recolección de silla de ruedas? ¿Cómo digo? Si es con recursos propios, no hay un problema. El tema es cuando utilizamos recursos del Estado. Yo puedo hacer un campeonato de fulbito, donar uniformes, camisetas, una pelota, un balón. Está bien, con mi recurso, pero no con recursos del Estado. Pero se da cuenta que es un acto de proselitismo también, ¿no? Así es. El acto de proselitismo político no está en ningún momento penado por la ley ni sancionado. Lo que está sancionado es hacer proselitismo político con recursos del Estado, que es muy diferente. ¿Y no sería mejor que los congresistas durante su mandato, salvo 6 meses antes de la campaña de reelección, durante su mandato, para que el pueblo entienda cuál es su labor, no hagan ese tipo de actividades? Porque no les corresponde, ni siquiera con su plata. No, ni siquiera con la plata de privados, y con la plata de privados... No, porque en realidad utilizar fondos de privados también es complicado, porque luego te lo van a cobrar de una u otra manera. Así es, pues. Por lo tanto, eso no está bien. Pero con recursos propios... Claro, como lo que pasó en el caso de congresistas que en algún momento han recibido estas donaciones, panetones, chocolatada, y que en su momento han tenido que ver un conflicto de intereses, como es la derogatoria de ese decreto supremo 05, que trajo bastante controversia. ¿Usted hace algún evento navideño? Sí. ¿Usted hace algún evento navideño? Claro. En mi tierra. Los 130 hacen eventos navideños. Así es. 130. Deberían estar prohibidos, pues. No creo. ¿No cree? Volvemos al tema. No es delito y no es falta administrativa. Porque usted mismo dice que discrepa. Pero una cosa es que yo diga que hago mi chocolatada, reparto folletos con mi dinero, con mis recursos. Otro, en el caso de los congresistas de Gana Perú, que tienen dinero del Estado, y está mal. Con 15.000 soles no le alcanza para hacer chocolatada para 1.000 niños, pues. Bueno, pues yo le digo a usted. ¿De dónde saca? Y yo le digo, ¿y quién dice que uno llega al Congreso a hacerse millonario con la plata? No, pero para regalar... En mi caso, no solamente cuando he sido congresista, de muchos años atrás, yo siempre en Navidad he ido a mi tierra y con mis recursos he obsequiado, voy a las fiestas, un castillo, o sea, hay cosas que se hacen sin necesidad de ser congresista, así de simple. Bueno, definitivamente yo creo que el congresista no puede tener esas limitaciones o esas restricciones de poder conectarse con su pueblo, digamos, de una u otra forma, ya sea de repente alentando un campeonato deportivo o dando de repente, realizando alguna actividad para alguna semana o alguna Navidad. Yo creo que eso queda y de ninguna manera eso está regulado ni en el mismo código de ética. En el código de ética lo que dice... no debe recibir donaciones de ninguna clase ni de ninguna procedencia. Y en eso creo que nosotros tenemos que aclarar las cosas. En el caso de los congresistas, ¿han recibido alguna donación? ¿Han sido los señores congresistas que han interpuesto un documento solicitando una donación? No, definitivamente. Se ha hecho a través de gobernadores, a través de alcaldes. Y esto no lo digo... En la ley tiene que estar claro. Claro, está bien. Y esto yo no lo digo. Por ejemplo, durante la gestión pasada, solamente para tomar como ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se hicieron entrega de donaciones. Al congresista José Maceo Sánchez se le entregó artículos de ferretería, 50, cuchillos 50, hoja de sierra, 50. Pero el hecho... Ahora congresista, por ejemplo, vamos a tener que hacer un corte, porque no legitima esto, pues. Señor Becerril, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el que se bajaba el helicóptero y regalaba cosas en el más, ¿cómo le explico? Claro. Así es, absoluto proselitismo político, era Alberto Fujimori. Es el doble discurso, ¿no? No es el doble discurso. Como lo hacen todos los presidentes en temas de emergencia que tiene el país, van y obsequian. Todos los presidentes. Es más, de todos los presidentes. Inclusive, entonces, no los podemos calendarios decir, y todo. Ya, bueno, los calendarios, todos los comunistas regalan los calendarios, ¿no? Pero se da cuenta que el tema de fondo es, ustedes han salido a tirar piedras y les están cayendo las piedras encima. Bueno, yo no creo. Bueno, porque ningún congresista de este periodo que estamos ha salido a pedir algo a algún ministerio y lo está obsequiando como lo hace el partido de gobierno actualmente. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Con esto dos no voy a entender nunca.
Por eso se lo pido al Congreso. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, está bien. Acá estamos hablando que los 130 congresistas van a pasar por ética por una razón muy sencilla. Porque no saben cuál es su trabajo, que todos ustedes son... Y usted me decía, lo importante es que el congresista gestione. Congresista Gamarra, el congresista no gestiona. Bueno, ni el puente ni la vereda. Nosotros asumimos un compromiso con el pueblo en materia de representación, fiscalización y legislación. En materia de representación, yo he recibido pedidos de ciudadanos, por ejemplo, para que se les ayude a gestionar temas relativos a su pensión o temas relativos a salud. ¿Y usted los gestiona? Y nosotros canalizamos el pedido y derivamos a los sectores. Porque, ¿qué es lo que pasa con una persona que no tiene cómo llegar a Lima, no tiene cómo llegar, digamos, a los lugares... Presidente regional, consejo regional, alcalde provincial, alcalde distrital, teniente gobernador, o sea, toda la estructura del Estado a su servicio. Y esa es la labor. Y el congresista le manda una carta a una ministra para que le gestione su pensión. Derivamos todos, y eso hacen los 130 congresistas. Está mal. Por representación. O sea, están tan ocupados haciendo eso que no legislan, pues. Claro, habría que no eligen al defensor del pueblo. Bueno, eso hay un grupo. Mucho el tema hay un grupo que está viendo el tema y que definitivamente eso se va a discutir en el Pleno. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, dando cumplimiento a la ley, ¿no es cierto?, representar al pueblo, representar, ayudar en la fiscalización y también legislar. La representación es su voto en el Pleno, legislar. Es la representación del pueblo. Claro, así es. Gestionar, ser el lobista popular, es la razón por la cual ustedes están con 10% de aprobación de todas las encuestas. Pero perdone que le pregunte lo siguiente. ¿Qué pasa si de repente hay una persona que no tiene con quién trabajar la defensa de su derecho, por ejemplo, por un niño que se encuentra mal de salud? INAVIF, Fiscalía, Ministerio Público, cerca de la población. No le toca a usted, no es su trabajo. Sí, considero que voy a defender. Qué bárbaro, Dios mío. El día de hoy, también un medio ha dado cuenta no solamente de los 3 congresistas que han estado en estas donaciones, también el congresista Apaz, aquí es de Arequipa, donaciones que tenía el Ministerio de la Mujer como televisores y artefactos eléctricos, se le ha dado a él, y él ha ido a Characato en Arequipa, y él ha donado también, y ha sorteado a los ahí. Entonces yo creo que esto en realidad ya es una situación que no se puede seguir permitiendo, ¿no? Creo que si el congresista quiere, como digo, obsequiar, hacer su clientaje político con sus recursos, y la ministra no debe prestarse, porque acá es un prestarse a esto. Dice, me pidió el alcalde. Sí, pues, si le pidió el alcalde, entonces, si el congresista es tan bueno y quiere ayudar transportándolo, que lo lleve y le dé el alcalde, que el alcalde reparta. Pero ¿por qué el congresista tiene que repartirlo? Y en los 3 casos, eso está demostrado. Pero lo tiene que repartir, ¿sabe por qué? Porque usted cree en la misma corruptela. ¿Cómo que cree en la misma corruptela? ¿No? Es decir, le parece muy bien que hagan chocolatadas, que hagan rifas, que hagan reparto, que... No podemos comparar y decir que es corruptela. Pero definitivamente que tengan los medios del Estado, que lo haga con mis propios recursos. ¿Cuál es, en todo caso, lo malo que un congresista con sus recursos done lo que tenga que donar? Ahí hay una cuestión. Proselitismo político. Ahí hay una cosa. Nosotros no podemos, si me permite, no podemos hacer una comparación tan grave con lo que es corrupción. Corrupción ha habido en el pasado. Corruptela ha habido, digamos... Es la degeneración de una práctica que no establece como el eje en el pasado. ¿Cuál es el rol del congresista? Las donaciones de la ropa fueron, digamos, a manos del sector privado. Hubo una época en que los congresistas tenían iniciativa de gasto. Que Teófilo se mete, ahí habla de corrupción. Porque él tenía que explicar lo que pasó en su tierra con 2 señoritas, una ella relacionada a él, que vendió a ese gobierno regional y ellos no pueden hablar. Calumnia, no es una suspicacia no creo que estamos llegando a lo bajo ya. Pero sí yo lo que le digo lo siguiente es: corruptela se ha habido en el pasado con relación a las donaciones, donde digamos se han apoderado, ¿no es cierto?, de parte de las donaciones para venderlas en el mercado, comercializarlas. Eso se ha habido. Pero en este caso, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que los bienes lleguen a los más necesitados, de la a los peor manera pobres. posible. Y llegaron. Hay la relación de las personas, hay las listas. De la peor manera posible.
Llegan de la peor manera posible. Y el que reparte con su plata también. Porque no hay un plan de acción, no hay un trabajo concertado, no se va a los más necesitados necesariamente, se llega tarde. Claro. Yo entiendo que son bienes que están incautados, o bienes que nadie quiere, o bienes en abandono de aduanas. Yo entiendo. Y son bienes perecibles muchas veces. Hay que entregarlos para que no se pierdan, antes se perdían. Todo eso se entiende. Lo que no se entiende es que tenga que hacerse con funcionarios públicos elegidos por voto popular. Así es. Eso no está bueno, bien. La verdad, entonces, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera entregamos? La ministra, pues. Ya anteriormente se ha entregado a través de gobernadores. No, gobernadores podrían ser, son parte de la estructura del Poder Ejecutivo. Esto ha sido entregado en el año 2010 a través de los gobernadores. Pero eso es lo que se cuestiona. Estructura del Poder Ejecutivo. Ahora, en el caso de los ¿no sabía que los gobernadores son estructura del Poder Ejecutivo? No, claro. Entonces, sí, o sea, ese es el problema, pues. Pero en el caso de los congresistas, lo que se ha hecho es recepcionar y únicamente hacer de intermediario. Yo estoy segura, a diferencia del congresista de Cerril, que no hay delito, pero que lo que me provocaría, y creo que a todo el Perú, es una reflexión más profunda de todos, sin agravios, sin insultos, de los 130, sobre cuál es su verdad y cuál es su servicio al país. Por algo ustedes tienen 5, 10, 15% de aprobación en las encuestas. Por algo. Probablemente porque le dicen a la gente que les van a dar cosas que no les pueden dar. No les pueden dar un puente, no les pueden dar una carretera, no les pueden dar una vereda y no les pueden dar la chocolatada del niño. Lamentablemente, no pueden, todos los congresos en el mundo, todos los congresos tienen más o menos un porcentaje de aceptación. No, pero este es bien grave. Este es grave. Y yo entiendo. Es una institución en crisis y tienen que salvarla y lo único que hacen es apuñalarla todos los días. Este congreso ha aprobado leyes muy importantes. A veces, muy importantes. Por ejemplo, el tema de la reforma magisterial, el tema del gravamen minero, la reforma de las AFPs. Este congreso ha dado normas. Sí, pero hacen estas cosas que no están bien. Les pido una reflexión, no se peleen entre ustedes, piensen un poquito y dennos un tribunal defensor del pueblo. Hoy hemos avanzado, vengo de la reunión, hemos avanzado bastante en ese tema y espero que mañana estemos terminando ya este encargo tantas veces postergado. Así es. Mañana hay luz blanca. Muchas gracias a los dos, nos tenemos que ir, pero mañana regresamos con RNP.